Y a mí. Chicos, el tema del día de hoy son los fenómenos naturales. Vamos a identificar, ¿sí?, a los fenómenos naturales. Vamos a saber quién los provoca, cuáles son y algunos ejemplos. Chicos, los fenómenos naturales son cambios que se da, ¿no?, que se da por la naturaleza. Son cambios que no los va a provocar el hombre. Son cambios provocados por la naturaleza. Por eso lleva el nombre de natural, fenómeno natural, ¿no? Incluso este mismo año ocurrió un fenómeno natural que llamó mucho la atención, ¿no? Cuando empezaron a surgir unos rayos en el cielo, acá en Lima, ¿no? Los rayos es muy normal en la parte de la sierra, pero en Lima no. En Lima son muy inusuales, casi nunca se ven, pero esos fenómenos naturales pues son provocados por la naturaleza, no los provoca el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos decir que pueda provocar la naturaleza? Por ejemplo, los sismos. Los arcoíris. Los arcoíris también son fenómenos naturales. Los tsunamis, los relámpagos. Claudio está levantando su manito. Claudio. Mira, hay relámpago, tsunami, volcán. Muy bien. No, no se llama Kevin, volcán, vamos a escuchar a Kevin. No opinen si no han levantado su manito. Vamos a tener un poquito más de orden, ¿ya? Listo. Vamos a escuchar ahora a Kevin. Perdón, no te escuché. Hay algunos fenómenos naturales que también hacen mucho daño y son más inofensivos. No te escucho muy bien, está algo raro tu audio. Te entiendo que hay algunos fenómenos naturales. Inofensivos que casi no hacen nada malo. Que no hacen nada. Bueno, como el arco iris. Puede ser. Sí, Gabriel. Ajá, vamos a explicarlo. Gabriel. Maremotos, Miss. Maremotos, muy bien. Rosa. Tornados, erupciones, Las erupciones y las inundaciones. Inundaciones también son fenómenos naturales, ¿no? Huracanes. También relámpagos. Relámpagos, rayos, tormentas, ciclones, huracanes, temblores, terremotos, tsunamis, maremotos. Perdón, Claudio. Tsunamis también. Rosa. Y cuando se secan las sequías. Las sequías también son fenómenos naturales. Bien, chicos, todo lo que estamos mencionando ahorita son fenómenos naturales, fenómenos ocasionados por ¿por quién? La naturaleza. Por la naturaleza. No hay otro factor, no hay quien provoque, el hombre no provoca ese tipo de eventos, solamente la naturaleza. Es algo muy normal, natural dentro de la naturaleza. Ahora, cuando hablamos de desastres, ahí cambia un poco las cosas, ¿no? Los fenómenos naturales, chicos, se vuelven desastres cuando provocan daños, cuando hay muerte en la población, cuando hay pérdidas materiales, cuando las casas se derrumban, cuando hay gente muerta, cuando incluso los mismos animalitos, las mascotas también mueren en muchos desastres naturales. Entonces, cuando hablamos de desastres, podemos decir que estos fenómenos naturales ya no solamente quedan en fenómenos naturales, sino que se vuelven en los desastres de los fenómenos naturales. ¿Cuándo se identifica que es un desastre? Cuando hay muerte en la población y hay pérdidas materiales. ¿Deseas comentar algo, Claudio? ¿Claudio? ¿Deseas comentar algo, mi amor? ¿Estás con tu mano arriba? No, no, Ok, Rosa. Y un desastre podría ser los derrumbes. Los derrumbes, claro. Los desastres naturales. Un desastre natural puede ser un derrumbe que haya
aplastado una vivienda, por ejemplo. Como un edificio, un Un hotel, edificio. departamento. Ajá. Por ejemplo, las sequías es un fenómeno natural, pero ¿qué pasa cuando hay pueblos, por ejemplo, hay pueblos en donde ya no hay agua por mucho tiempo, meses, y ¿qué empieza? La gente empieza a morir, los animales empiezan a morir. Ahí se le denomina desastre natural. ¿Por qué? Porque ya hay pérdidas humanas, ¿no? El friaje o la helada, un momentito, mi amor. El friaje o la helada es un fenómeno natural, ¿no? Cuando las temperaturas bajan a 0 grados y el ambiente es más frío. Pero ¿qué pasa? En la parte de la sierra, en Puno, ¿no? Hay gente que muere por ese friaje. Los animales también mueren por el friaje. Entonces, ¿qué sucede? Se le denomina desastre natural. Dime, Claudio. Los temblores son muy leves, ¿no? Cuando el temblor es más brusco, ya se le denomina terremoto. Cuando hay un terremoto, pues el terremoto sí causa muchas pérdidas humanas y materiales. Vamos a escuchar a Gabriel, que también está con su manito arriba. ¿Cómo se hacen las inundaciones? ¿Las inundaciones cómo se hacen? ¿Y cómo se provocan? Es cuando hay mucha lluvia. Puede haber mucha lluvia, ¿no? Todas las lluvias empiezan a caer en grandes masas. Los ríos, los lagos se desbordan, crecen y empiezan a dirigirse a las comunidades. Entonces, en las comunidades se empiezan a inundar las zonas, las casas, todos los establecimientos comerciales, todo se puede llegar a inundar. ¿Por qué? Porque la crecida del río, del lago, se desborda y empieza a inundar las viviendas. Claro. Vamos a escuchar a Kevin. Qué bueno que el terremoto de que sucedió sea a muy recuerdo, a las 9 por ahí. ¿Ya? Solo hubo una pérdida de un niño que no sé, ¿cómo se era cuando se había muerto ese niño? Claro, sí se escuchó, ¿no? Había un niño que había muerto de una parálisis, ¿no? Había convulsionado, ¿no? Y el niño había fallecido. Claro, ese es un por medio de ¿Las un temblor. enfermedades son fenómenos naturales? No, justamente eso ahí va. Claro, por el temblor esa persona tenía ya un mal congénito, ¿no? Y no se pudo controlar en el momento y falleció, pero falleció a causa de un colapso nervioso. Claro, en el caso hubiera muerto de repente la familia porque la casa cayó encima de ellos, se denomina desastre. Esta persona murió no por el temblor, ¿no? Sino porque colapsó su sistema nervioso y fue por eso que murió. Entonces, una enfermedad, como dice Gabriel, una enfermedad no es un fenómeno natural, ¿no? Esta persona, este niño, tenía un colapso nervioso porque ya tenía un precedente. Entonces, chicos, Brittany, ¿algo para comentar? Contigo terminamos. Me hice una pregunta, ¿por qué en la sequía no hay agua? Eso se debe a que... Hay pura arena. Claro, ¿por qué? Porque en esa zona no cae lluvia, ¿no? La lluvia escasea y el sol es más intenso. Entonces, la poca agua que pueda haber en esa zona empieza a evaporarse con los fuertes rayos solares. Entonces, de a pocos, se va consumiendo, se va evaporando el agua con el sol que está irradiando y no hay lluvia, pues no se regenera nuevamente ese recurso que es el agua, ¿no? Bien, chicos, entonces, esto sucede, ¿no? Los desastres suceden cuando las personas no conocen los elementos del ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que suelen vivir cerca al río y no miden las consecuencias, que en unos momentos, en cualquier momento, pueda crecer el río, ¿no? Y puede haber ese tipo de derrumbes, ¿no? Y se hunden, se ha visto, ¿no? Entonces, las personas tenemos que ser Llega a una conscientes. montaña, ¿no, mi? Hay quienes viven encima de montañas, ¿no? Que no son lo indicado, no es una zona indicada para poder habitarla. ¿Rosa?
Miss, ¿cómo se forman las heladas? Las heladas es también por las mismas temperaturas empiezan a bajar y el frío es más intenso, ¿no? El frío es más intenso y empiezan a formarse lo que son las placas de hielo. Todo se debe por la temperatura misma que tiene y el clima mismo que proporciona el planeta. Sí. Dime, Claudio. Viene mordiendo de nublado. ¿Perdón? Viene mordiendo de nublado, Claro, de la niebla, Claro, Ujú. es De la un nube. promedio, ¿no? Y no estamos tan mal, estamos ahí más o menos. Bien, chicos. No, menos mal no hay ninguna. Así es. Entonces, como les decía, esto sucede porque las personas no medimos las consecuencias en donde podamos habitar. Entonces, ahí hay un poco de responsabilidad, ¿no? Para poder habitar una zona, hacer nuestra vivienda y prever, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente el río crece? ¿O qué pasaría si de repente el río se desborda? O de repente vivo a las faldas de un cerro, un temblor, un terremoto y todas las piedras del cerro podrían caer en mi casa. Entonces, para eso se prevé, claro, ¿no? Un peligro natural. Abajo. Un peligro natural, chicos, es la posibilidad de que suceda un fenómeno provocado, ¿no? Por la naturaleza, ¿no? Como estábamos comentando, ¿no? Muchas personas invaden cerros, ¿no? Que no son el lugar para poder tener viviendas, ¿no? Y muchas veces por las noticias sale, ¿no? Un derrumbe en el cerro tal, ¿no? Murió la hija o murió el hijo que estaba durmiendo en la cama porque cayó una piedra justo en su cama y le cayó. Entonces, se ve ese tipo de noticias, lamentablemente, pero es una de las consecuencias por las cuales nosotros tenemos que prever, ¿no? Ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, Pero ¿cómo se dice? Pero si pasa un tsunami nadie puede evitar eso. Muy pocos sobrevivientes habría. Claro, habría muy pocos sobrevivientes, pero hay muchas personas que habitan cerca al mar. Por ejemplo, la Costa Verde cada vez se hace más comercial, ¿no? Es el circuito de playas, hay acantilados que son altos. Si puede haber un tsunami, pues el acantilado los resguardaría, ¿no? Porque tiene una altura. Los que viven en los cerros son suertudos. Mira, anda frente a mí. Anda frente a mí. Hay una persona viviendo en el cerro. ¿Ya? Viviendo a los medios. Ahí. Un cerro Ahí alto. viviendo. Ajá, muy alto. Por aquí hay cerros. ¿Qué casas? Claro. ¿Eso decir algo? Sí, dime, Kevin. Ahorita, Kevin opina y luego opina Brittany. Te escucho, Kevin. En las heladas no hay oscuridad en el invierno, ¿no? ¿Perdón? Las heladas no se preparan en el invierno. Claro, más que todo se da eso en la zona de la sierra. Ahí existen lo que es las heladas, el friaje. ¿Brittany? Yo cuando me fui con mi mamá a la sierra, un día empezó a llover muy fuerte y el río se alzó, muy grande, pero de eso había una casa cerca de ese río. Entonces yo dije, entonces acá el río se la va a llevar a la casa porque ahí está cerquita, Claro. en una piedra está bien plantada la casa y es una tienda. Dije, se lo va a llevar, pero al final nunca se la llevó, nomás creció. Claro, por eso se dice que es un peligro, ¿no? No es una certeza de que todas las casas puedan ser llevadas por el río, pero es un riesgo, es un peligro. Ese día no creció mucho el río, la casa se salvaguardó, no se fue con el río, pero ponte que haya lluvias intensas. Ese río va a crecer más y de repente en algún momento, Dios no quiera, pueda pasar algún tipo de desastre, ¿no? Ajá, Por eso se prevé. el río derrumbe. Claro, se derrumba la casa. Listo. Entonces, a ver, vamos a bajar las manitos. Bien. Mira, Entonces, chicos, muéstranos el video, falta.
Sí, esta es la última. Habíamos comentado sobre los fenómenos naturales del Perú, ¿verdad? Fenómenos naturales que suelen suceder acá. Por ejemplo, en otros países existen los ciclones, ¿no? En Estados Unidos existe, por ejemplo, los ciclones. Acá en Perú no hay ciclones. Acá lo que siempre se va a ver son los terremotos, inundaciones, fenómenos del Niño, maremotos, heladas, aludes, derrumbes, deslizamientos de piedras, lodo, ¿no? Como los huaicos, ¿no? Son algunos de los fenómenos naturales que se ve aquí en Perú. Incluso estas imágenes son extraídas, ¿no? de lo que sucedió aquí en Perú. El friaje que hay en la sierra, ¿no? Los maremotos, perdón, las inundaciones cuando se desborda, pues los ríos empiezan incluso a arrasar parte de la población. A ver un momentito, ¿no? Ven ustedes esta imagen, esta niña es trasladada en medio de esta olla para poder cruzar toda la inundación que ha ocasionado el desborde de los ríos y de los lagos, ¿no? Pero es chiquito. Claro, porque es una niña. Pero el río no va de profundo. Es como en el 2007 creo que pasó un temblor aquí, ¿no? ¿Perdón? En el 2007 creo que por aquí hubo un temblor. Un temblor, bueno, temblores siempre ha habido. ¿Tú te refieres a un terremoto? No. En 2007. Ya. En 2007 dicen que pasó algo, un temblor, no, terremoto no. Ya. No creo que sea terremoto. Fue un terremoto lo que pasó en el 2007. Fueron grandes las magnitudes, incluso por la misma organización del tsunami se lo predijo, ¿no? Bueno, lo estudió y se dijo que tenía un 8, no recuerdo, un 8, tanto, ¿no? La tierra se movía así, como tipo ondas, ¿no? Se movía como unas ondas en las cuales muchas viviendas fueron derrumbadas, hubo algunas cuantas pérdidas humanas, ¿no? Más que todo fue materiales, ¿no? En donde fue más fuerte fue, recuerdo, Juan Cañete, en Ica y Chincha. Fueron las 3 ciudades, las 3 provincias que fueron... Más fuerte, ¿no? Sí, fue fuerte. Sí, fue muy fuerte. Kevin, ¿algo para comentar? Pero mire, sabía que en el 2007 mi hija tenía 2 años y ahora tiene 15 años. No, nació en 2006. Bien, chicos. Entonces, a continuación vamos a ver un poquito más sobre los fenómenos naturales, vamos a conocerlos y vamos a identificarlos. Recuerden, chicos, este tema, por favor, este tema, más que todo es para que ustedes diferencien, ¿sí?, los fenómenos naturales de los desastres naturales. Recuerden, desastre se le llama cuando hay pérdidas humanas y pérdidas materiales. ¿Sí? Ajá. Sí. ¿Me puede decir qué fenómenos son más comunes por lo que estaba diciendo por Estados Unidos? Pero ese es el fenómeno para vosotros. ¿Qué fenómenos naturales son más comunes? Tenemos acá. En Estados Unidos. ¿En qué país dice? Ah, bueno, cada territorio tiene su clima variado, un clima distinto al que tenemos acá. Y referente al clima es que se dan este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, allá en Estados Unidos lo que siempre se ve bastante son los huracanes, los ciclones, ¿no? Incluso hasta por las noticias, ven un poco de noticias, se va a ver cada cierto tiempo, cada cierta temporada, que le ponen nombre a los huracanes. El huracán Gloria, el huracán María, el huracán Pepito, no sé, tantos nombres que le ponen. ¿Por qué? Porque hay cantidades de huracanes ahí. El huracán Pepito, ¿no? Un poquito más se le faltan colocarles en nombres. Hay muchos huracanes allá, ¿no? Los ciclones, las tormentas,
¿no? Las nevadas también es un fenómeno natural de allá, las nevadas, allá cae cantidad de nieve, incluso esas nevadas han inundado, han cubierto muchas comunidades, ¿no? Y estas comunidades se han mantenido encerradas en sus casas, ¿no? Incluso por este encierro, ellos ni siquiera han podido salir de sus casas. ¿Perdón? Kevin, tu audio te escucho bien lejos, hijo. No te llego a entender lo que me estás hablando. ¿Cómo se llama? Yo en realidad, yo no entiendo lo que habla Kevin. Sí, el audio está un Mira, poquito yo mal. tengo una preguntita. A ver, dime, Claudia. Mira, yo tengo una preguntita. Te Mira, escucho. cuando yo me fui de viaje allá, me fui a la Guatachina y yo, el río, un río de la Guatachina, en medio, ahí el río Min, ahí ha derretido. Ahora hace retiro. Hace retiro el agua. Derretió. Ahora es un océano. El Ahora es un océano océano. derretió y bajó todavía. Bajó. Claro, lo normal es que llueva y el río crezca. Y lo normal es que ese crecimiento también se disminuya con los fuertes rayos de sol que van a empezar en la temporada de verano. Es lo normal. Pero ¿qué sucede? Que hay veces, hay fechas en que llueve demasiado, ¿no? O hay fechas en que solean muy poco, entonces ahí el río crece y se mantiene, y con un poco más de lluvia vuelve a crecer ese río. Entonces ahí empiezan los desbordes. Bien, chicos, con esto, Hemos terminado. con eso terminamos el tema del día de hoy. El día de hoy hemos diferenciado los fenómenos naturales de los desastres naturales. ¿De acuerdo? Nos falta el video, Miss. Nos Bien, falta el chicos, video. aquí terminamos el tema.